Hola, profesor García. Hola. Es un placer para hablar con usted y entrevistar a usted. Para mí es el placer. Me gusta estar contigo siempre. So, ¿es usted de México? Sí, de la Ciudad de México. ¿Y está usted viviendo aquí en los Estados Unidos? Sí. Um, ¿A dónde, en el país de México, qué ciudad ¿Vivo? yeah, Vivía. vivía? Ajá, en el Distrito Federal. Ok. ¿Cómo fue su niñez y su su memorias sobre DF Ujú. y su niñez? ¿Cómo, cómo son las memorias? Ok, mis recuerdos son bonitos. Ah, estaban mi papá, mi mamá, Sí. 4 hermanos y iba a una escuela de monjas Okay. católica y después a veces iba a organizaciones que se llamaba una escultismo de México, que era como Girl Scout, Oh, okay, sí. pero era de niños y niñas. Yeah. Y también tomaba clases de ballet, de danza. Okay. También íbamos a una alberca y ahí tomábamos también clases de natación. Los domingos mi papá nos llevaba temprano en la mañana, generalmente íbamos a museos, Sí. y mi papá nos explicaba lo que había en el museo. Visitábamos a mi abuela, comíamos con ella a veces. Mi mamá cocinaba, Sí. tenía personal doméstico que la ayudaba. eh, pero mi papá siempre estaba ocupado porque él es un médico, Sí. entonces la que se encargaba de nosotros era mi mamá. Okay. Era mi mamá y después de esto ah, fui a una preparatoria que no era religiosa y no me gustó porque era de niños y niñas y me parecía que los niños eran muy tontos. Que los Sí. niños eran muy tontos y que no les gustaba estudiar. Y Sí. también a veces también que había niñas ahí también que no les gustaba estudiar y entonces a mí no me gustaba. Yo quería que toda la Yeah. gente estudiara. Yeah. Y aprendí a manejar muy ya grande. Ya estaba casada, tenía 23 años y medio cuando aprendí a manejar. Um, Fui en México a una universidad jesuita y me gradué de comunicación. Okay. Mi especialidad es comunicación organizacional Okay. y trabajé para Colgate en recursos humanos, era coordinadora y me casé. ¿Por qué, por qué decidió usted ser profesora? Es diferente de trabajar con... Es diferente de trabajar con el Colgate, ¿no? Or, Trabajar en Colgate, en una corporación. yeah. Bueno, tuve que cambiar de carrera cuando me cambié a vivir a los Estados Unidos. Okay. Yo no quería vivir aquí, pero mi esposo pensaba que era mejor vivir aquí para poder abrir un negocio propio. Okay. Y como yo me acababa de casar, yo quería apoyar a mi esposo. Y porque él quería vivir en Estados Unidos, porque antes él había vivido en Washington. Su papá trabajaba para la Organización de la Salud, Mundial de la Okay. Salud. Y bueno, mis padres son divorciados, y mi mamá vive en Chicago, la venimos a visitar y mi esposo vio que pues le gustaría vivir aquí y pues yo lo apoyé, All right. aunque no quería yo vivir aquí. Estaba muy contenta viviendo en México. Um,
¿por qué me hice profesora? Yeah. Porque yo quería estudiar. Cuando vine acá, abrimos un negocio juntos y perdimos el negocio. Entonces, pero independientemente yo dije, bueno, si voy a vivir en Estados Unidos, siempre quise hacer una maestría y yo pensaba que haría una maestría en administración de empresas. Okay. Pero la maestría costaba mucho dinero y no teníamos dinero porque lo perdimos. Entonces vivimos en Chicago 1 año y medio y de ahí nos mudamos a Indiana. Y en Indiana, cerca de donde vivíamos, está la Universidad Purdue. Y entonces dije, bueno, pues quiero hacer estudios superiores de comunicación, pero yo lo quería hacer en comunicación intercultural y hace 33 años no estaba de moda la interculturalidad y eran nada más estudios de medios masivos. Entonces dije, bueno, esto no me gusta y siempre me gustó la literatura. Dije, como quiero tener hijos en un futuro y no quiero trabajar para una corporación porque no tendré tiempo para cuidar a mis hijos, entonces voy a ser profesora. Okay. ¿Cómo se ha cambiado usted esa experiencia entre México y su vida en México y los Estados Unidos? Fue una experiencia muy fuerte. Okay. Muy fuerte, es una experiencia fuerte. Emigrar es una experiencia fuerte, ruda, y más aún cuando pierdes el dinero que traías. Entonces tuvimos que empezar desde cero. Y fue muy difícil también porque a pesar de que mi mamá es norteamericana y por eso ella pudo reclamarme rápido para que yo obtuviera la residencia, no podía hacer lo mismo con mi esposo. Entonces mi esposo no podía trabajar, aunque trabajaba temporalmente, tenía visa de turista y trabajábamos juntos, abrimos otro negocio. Para él era difícil conseguir trabajo porque no tenía aún, yo no lo podía reclamar como residente. Okay. Entonces la cuestión migratoria siempre es difícil. Para mí fue fácil porque tengo madre norteamericana. El cambio cultural es muy rudo. Sí, quiero preguntarte porque hay una fuerza de anti-inmigración y nuestra presidencia y elección de 2016. ¿Cómo es su experiencia con eso? Pues, claro, de disgusto, porque la historia de la inmigración entre México y Estados Unidos es una historia de más de 150 años. México era lo que es ahora la mitad del territorio norteamericano, era mexicano. Entonces, con razones que muchos, cuando hubo la guerra mexicano-americana, pues cuando el país cambió de dueño a ser norteamericano, pues claro, muchos mexicanos se quedaron aquí. Entonces, el sentimiento antimigrante que hay en Estados Unidos es particularmente hacia mexicanos y siempre ha sido hacia mexicanos y ahora por extensión a latinos. Y bueno, últimamente hacia musulmanes, pero cuando el presidente está hablando de situación antimigratoria, principalmente es un ataque para las personas que venimos de Latinoamérica. Y estoy a disgusto porque muchas de las situaciones, sobre todo con los tratados de libre comercio, que no es libre, ha afectado duramente a las empresas que están en los países latinoamericanos. Vienen olas de desempleo y
por el otro lado, por la situación de neoliberalismo, la distribución de la riqueza es aún más desigual y también con el consumo de drogas y con la producción de drogas en Latinoamérica, bueno, claro, entonces la inmigración ya se vuelve un problema mucho más grande porque entonces incluye pobreza y para algunas personas que están mal informadas incluye narcotraficantes. ¿Puedo decir que quiere usted educar la gente sobre los latinoamericanos? Sí. Y, ¿qué quiero decir? Educar a la gente sobre los latinoamericanos y cómo podemos ser más bienvenidos. Sí, yo creo que esta cuestión de la inmigración, no, yo no digo, o sea, no es toda la población. No es toda la población, hay otro lado de la población que, claro, da la bienvenida a inmigrantes, sobre todo si los inmigrantes van a formar parte de la fuerza laboral. Erróneamente se piensa que son los negocios y las empresas las que rechazan a los inmigrantes, pero es todo lo contrario. Las empresas apoyan la inmigración. Los que no apoyan la inmigración son los nativistas, aquellos que son fundamentalmente xenofóbicos, en donde piensan que los inmigrantes vienen en una especie de invasión al país y no nada más de los inmigrantes latinoamericanos. Estoy hablando de inmigrantes que vienen de otros lugares como Asia o Arabia o África y muchísimo menos aquellos que vienen de Europa, sobre todo de Europa occidental. Y yo creo que esta situación de la migración también, el disgusto es por ideologías racistas, en donde la prevalencia es a lo europeo occidental. ¿Cuáles son los pensamientos o expectaciones sobre los Estados Unidos antes de mudar aquí? Para mí Estados Unidos era un lugar al que yo venía a visitar a mi mamá en los veranos y me venía a comprar ropa. Nunca quise venirme, nunca me interesó, yo estaba muy contenta en México. Y para mí era un lugar en donde mi mamá había nacido, en donde vivía mi abuelo y en donde veníamos nada más de visita, como turistas, digamos. Entonces lo veía como, en realidad, como un lugar para ir de compras, porque eso era lo que hacía cuando venía a visitar a mi madre. Y a ir a algunos museos y nos sacaba y eso. ¿Ha cambiado usted los Claro. pensamientos? Claro, porque uno no conoce un país en situación de turista, de andar turisteando, pues es muy, muy bonito porque vas, sales y compras y realmente no estás involucrado dentro de ninguna cultura, ni tampoco estás intentando establecer redes sociales. La diferencia viene cuando empiezas a intentar establecer redes sociales y te enfrentas también con las desigualdades y, como en todos los países, con los prejuicios. ¿Cómo cree usted que otras personas se miran? ¿Me miran a mí? Yeah. No saben por el color de mi piel cuando me ven, probablemente piensan que soy norteamericana. Pero cuando hablo, pues claro, tengo acento. Cuando hablo en inglés, entonces saben que soy extranjera.
Me encanta porque a través de los 33 años que ya llevo viviendo aquí, Yeah. en un principio cuando vivía en Indiana, pues la gente no me ubicaba. Me decía Yeah. que si yo era de Europa del Este. Claro, por mi color de piel, pero ahora ya que hay muchísima gente que está informada Yeah. y muchísima gente que le gusta la interculturalidad y aboga por ella, le gusta hablar en español y sobre todo con el incremento de hispanohablantes o descendientes de personas de Latinoamérica y de España en Estados Unidos, pues claro, lo que ves es lo que empiezas a lo que empiezas a acceder. Y creo que ahora la gente ya puede identificar que me encanta, Yeah. que soy latina. Yeah. Claro, nunca me ubican de México. Como soy de piel clara otra vez, soy de Argentina. Pero Oh, pues okay. no tengo el acento argentino. ¿Cómo se tratan y cómo se tratan los otros inmigrantes? Pues yo tengo la fortuna y fui privilegiada por haber tenido una educación y un título universitario cuando llegué aquí. Okay. También me resultó favorecida porque, bueno, aunque el nivel que tenía de inglés era conversacional, Ujú. pues había tenido la oportunidad de estudiar inglés. Okay. Y esta oportunidad de estudiar inglés en México, de tener esta oportunidad de estudiar en México, y pues claro, vengo de una clase social acomodada, Yeah. entonces tengo herramientas. Y como tengo herramientas, hablo el idioma, pude cursar estudios superiores aquí, lo cual agradezco mucho al país. Pues mi situación es diferente, pero en función de la gran mayoría de mexicanos o la gran mayoría de personas de Latinoamérica que viven en Estados Unidos, pues sí hay una gran desigualdad, porque ellos no tienen, claro, hay mucha gente que ya está viviendo aquí, como primeros inmigrantes como yo, Sí. que vienen equipados con educación superior, pero cuando yo llegué hace tantos años no era así todavía. No era así todavía. Creo que está cambiando, pero Espero está cambiando. está cambiando, pero aún el grueso de la población latinoamericana es de las que tiene menos ingresos en comparación, por ejemplo, de los angloamericanos o de los de Asia del sur, como por ejemplo Corea del Sur. Es mucho menor el ingreso de los latinos. Okay. Me dijo usted que tiene, ¿qué es la palabra? Ingresos, pero también mencionaba que las otras personas a veces no tienen. ¿Y tiene usted algunos amigos o miembros de la familia que tienen las experiencias más difíciles? No, porque lo mismo, los miembros de mi familia, mi hermana vive aquí y ella es dentista, estudió aquí. Uh-huh. Está titulada, su esposo es dentista, él es angloamericano. Okay, vamos a ver las preguntas. ¿Qué hace usted de
una manera diferente ahora en vez de vivir en México? ¿Qué hago de manera diferente? Soy muy particular con mi espacio personal. Okay. Antes no tenía esto y ahora me gusta mi espacio. Sí. Y necesito tener mi espacio. Entonces, cuando visito a mi familia en México, necesito estar yo sola en una recámara porque me siento a veces muy abrumada. Que es diferente que quizá la forma en que interactúo con la gente ha cambiado. La forma en cómo interactúo. Okay. Soy más reservada. Okay. Más reservada porque aquí es más... La gente toma más tiempo para establecer una relación personal. Mhm. Y es fácil establecer una relación impersonal y casual Yeah. en actividades con organizaciones, pero establecer una relación de amistad toma mucho tiempo. Sí. Y esta es una de las diferencias más grandes que veo. Mhm. Me ha costado mucho trabajo. En el autobús, en el Bob, lo vi. ¿Lo sentiste? Lo sentiste. Lo miro cada vez que ir en el autobús. Yeah, porque por ejemplo hay en las autobuses medianos hay una barra. una barra y hay dos sillas aquí y dos sillas aquí. Exacto. La regla es que se tiene que escoger unos sillas vacías. Y solamente cuando está lleno se puede sentar junto a alguien. Es extraño. Es muy incómodo. Sí, pero por ejemplo en Italia o en Francia no es así. No es así. Es aquí. Somos muy extraños. Sí. Es extraño. ¿Qué otras experiencias como eso? El espacio físico es extraño, pero también yo he adoptado esto. Sí. El contacto físico también es diferente. ¿Qué otras cosas hace usted de una manera diferente? Socializaba más en México que aquí. Okay. Porque aquí es más trabajo, sí, producir, yeah, y allá es mucho trabajo, producir, pero siempre se deja tiempo para lo social. yeah. Lo social. Y aquí también es difícil que alguien te invite a su casa a comer o a cenar. Y a veces lo entiendo porque también la gente está cansada porque trabaja todo el tiempo, entonces no quieren invitar a la casa porque es más trabajo. Yeah. Sí, entonces tienes que limpiar, hay que limpiar porque no hay nadie que limpie, tienes que limpiar tú, tienes que cocinar tú, entonces también eso es dificilísimo y entonces terminas saliendo a comer a la calle. Yeah. Entonces, en eso también he cambiado, porque a veces cuando digo, bueno, se me antoja invitar o hacer esto y el otro, y digo, ay, no, estoy cansada. Si hago algo y quiero ver a alguien, pues mejor nos vemos afuera y comemos juntos. También quiero preguntarle a usted sobre la salud mental. ¿Piensa usted que en general la salud mental es diferente en los Estados Unidos que México? Sí.
Yo creo que he visto a más personas deprimidas aquí Yeah. e incluso yo creo que en algún momento cuando me he acomodado a algunos cambios aquí, eh, pasé algún tipo de Mhm. depresión porque es más aislado el vínculo Mhm. social y porque la gente es un poco más, bueno, es más privada. Mhm. Y claro que hay redes de apoyo cuando ya lo estableces con tus amigos, pero pues vienen otras cosas como hay que manejar largas distancias aquí para visitar a la gente a veces. Hay que la otra, a veces que la gente está cansada y quiere cuando tiene un fin de semana, pues claro, quiere estar tranquilo y quiere descansar o tiene que hacer labores del hogar. Mhm. Entonces yo creo que la depresión, creo que el choque cultural eh, es fuerte Okay. y creo que a cualquier inmigrante le pega. Pega menos o afecta menos cuando se controlan otras variables como si tienes un vínculo familiar que tienes aquí. A mí me ayudó mucho que cuando yo me mudé de Indiana a Atlanta tengo una hermana que vive aquí. Y después otro hermano que estudió en Indiana se vino a vivir aquí con su esposa. Entonces, esto ayuda, claro, muchísimo con la red social. Eh, pero igualmente, por ejemplo, cada uno de mis hermanos experimentamos en forma diversa esta cuestión del aculturamiento. Y la experiencia migratoria ha sido diferente para cada uno de los tres. Sí. Um, um, let's see this. Um, ¿Qué quiere usted que los estadounidenses sepan sobre um, um, sobre su país, la gente um, y uh, los inmigrantes y también uh, like like el mundo en general? Porque pienso que somos en like una um, cuarto con cuatro paredes sin puerta. Ujú. So, ¿qué quieres A mí me gustaría, ¿qué me gustaría? Bueno, que aquí el concepto de México como un país corrupto, de narcotraficantes, violento, no corresponde a todos los lugares, ni tampoco a todas las gentes. Sí, México es un país que tiene mucho que ofrecer, es uno de los países más visitados del mundo, sí. tiene muchísima cultura ancestral. Los mexicanos, bueno, creo en general, claro, estamos hablando de no de las zonas urbanas, porque igual que en Estados Unidos, cuando estás en zonas urbanas, la gente se vuelve un poco más dura, ¿no? Porque hay que sobrevivir. Pero en regiones más, en lugares o sitios o ciudades más pequeñas, la gente es muy amable, el servicio es fenomenal. Aquí para tener el servicio que yo recibo en México, en restaurantes, aquí tengo que ir a un restaurante de 4 o 5 estrellas. Y en México, en la gran mayoría de los restaurantes, tienes un servicio fenomenal. También la afabilidad uh, y el tacto para tratar a la gente. Esto es lo que me gustaría que la gente supiera de México, que la pudieran disociar de lo que ven en las noticias de forma tan negativa y que México tiene mucho que ofrecer, al igual que en Estados Unidos, ¿no? Uno no va Yeah, a un lugar, en Atlanta, por el amor de Dios, vete a Atlanta sí. a medianoche tú sola
al centro de Atlanta y a ver qué te pasa. Yeah. Entonces, pues claro, Yeah. en las zonas urbanas tu riesgo es mayor, pero si te vas a lugares más pequeños, la seguridad es muy buena. Sí. Sí. Entonces, eso es lo que me gustaría. Si pudiera usted dar consejos a los estadounidenses, ¿qué lo diría? Les diría que, dependiendo del estadounidense, ¿no? Sí. Ah, Por ejemplo, los estadounidenses que no son como yo y como los estudiantes aquí en que he sido sino afuera. sí, afuera. O sea, ¿qué les diría? Es que es muy difícil porque depende también de la persona y es muy... Creo que aquí hay un problema fuertísimo de racismo, De aceptación. ajá, de aceptación de gentes de otros lugares, otros colores, otros acentos, pero al mismo tiempo es maravilloso también poder conocer a tantas gentes de otros países, de tantos lugares y acentos en Estados Unidos. Creo que es una experiencia difícil como inmigrante, pero al mismo tiempo es una experiencia muy enriquecedora Ujú. porque conoces gente de muchos lugares. Y entonces esta misma gente de otros lugares también contribuye a que, si hablamos de la sociedad dominante, a europeos, a americanos, entonces pues que interactúen más con gente fuera de su grupo social, que se informen, que se eduquen, porque la ignorancia Ujú. es el núcleo del racismo y el poder. Eso es lo que yo les diría. ¿Piensa usted que eso puede juntarnos en el país? Uh-huh. La ignorancia y los grupos de poder son dos factores por los que continúa Estados Unidos retrasado en factores de interculturalidad. Porque Estados Unidos no es un melting pot. Somos una ensalada. No. Ensalada ¿no? ¿Qué somos entonces? Los grupos están fragmentados. Los grupos no están en un bowl. Están melting pot, no es un salad bowl, no. Tú ves los grupos fragmentados, es tener una TV dinner. Okay. Y aquí tienes el puré en un espacio, aquí tienes la manzana, aquí tienes la carne y cada lugar tiene su propio ensalada, pero no se revuelven. ¿Y piensa usted que necesitamos mezclar más? Sí. Yeah. Sí, Okay. sí, porque Para ser más como una ensalada. no sé si ser más como una ensalada, pero primeramente debe de haber un respeto Okay. a la identidad cultural y étnica de las personas que vienen. La manzana es tan importante como las patatas, como la Exacto. carne. Okay. Debe de haber respeto por esta identidad cultural de los que vienen. La asimilación causa muchos problemas mentales. Decir que lo que tú eres no está bien
que tú como persona, tu identidad es negativa y que tienes que adoptar una nueva porque así es. No, no tienes que adoptarla. Sí. Puedes integrarla Right. y se pueden integrar, no asimilar, no mezclar, se pueden integrar, se pueden conservar las dos. A veces se cruzan, a veces se quedan así. Right. Eso es lo que yo creo. Okay. Pienso que es todo lo que